Pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta reunión previa al inicio del grupo de preparación del ejercicio 1 de agentes forestales de la Comunidad de Madrid. ¿Vale? La reunión va a ser grabada, por lo que tanto cámara como micrófono, si no queréis aparecer en pantalla, os agradecemos que lo mantengáis apagado y luego la reunión la colgaremos tanto en redes como en nuestra página web. ¿Vale? Voy a dividir en tres partes la reunión, como os he explicado por el chat. Vamos a empezar viendo un PowerPoint muy cortito con el funcionamiento de la academia y los precios. Después se presentará el equipo de preparadores y luego mediante el chat podréis hacerle preguntas a ellos, ¿vale? Yo se las voy leyendo. Pues os voy a compartir pantalla. Esto. Vamos a ponerlo así. ¿Lo veis? Sí, ¿no? Afirmativo. Perfecto. Pues empezamos. Bueno, lo primero que queremos deciros desde INAFO es que nosotros no somos una academia generalista. Todo nuestro equipo de preparadores de la oferta que tenemos de preparación son agentes en activo de su comunidad y, y esa es la parte más importante de la preparación, el equipo que te acompaña en este proceso, ¿vale? ¿Por qué elegir a nuestros preparadores? Pues porque son todos agentes en activo, con gran experiencia, tienen un compromiso total con vosotros, son responsables y muy fiables y os van a estar acompañando durante todo este tiempo, van a resolver las dudas y todo lo que necesitéis. ¿Vale? En INAFO no tenemos matrícula ni permanencia, ¿vale? Si empezáis con un grupo como el de ahora, de septiembre, iréis pagando mes a mes. Si alguien no se decide en septiembre y se decide un poquito más tarde, sí tendrá que pagar los meses previos porque ese material estará colgado en el campus y tendrá que pagar por él, ¿vale? Igual que sus compañeros. Luego, ¿a qué tienes acceso al adquirir este curso? Pues tendrás acceso a nuestro campus virtual. En este campus virtual vas a encontrar el acceso a las clases online en directo. Tendréis una clase semanal los martes de 4 horas. Las clases se van a quedar grabadas, siempre vais a poder verlas en vuestro campus, no las eliminamos, así que durante todo el proceso vais a poder verlas las veces que necesitéis. Tendréis acceso al material de estudio que os van a dar el equipo de preparadores en formato PDF descargable, y los test, supuestos prácticos, simulacros de examen, etcétera. La resolución de dudas la vais a hacer o bien en las clases online en directo o bien en los foros de dudas. Cada tema tiene un foro de dudas y por ahí os van a ir respondiendo las dudas que tengáis. ¿Vale? El inicio previsto para las clases es el día 16 de septiembre y el precio mensual son 152 euros al mes. ¿Vale? Esto es lo que encontráis dentro de la página web de INAFO cuando accedéis a Oposiciones Madrid. Aquí viene el precio mensual de la preparación completa y lo que incluye. Y para matricularos tendréis que darle al botoncillo de quiero apuntarme. Una vez ahí os dirige a la plataforma de pago. El pago es con tarjeta bancaria, de crédito o de débito, pero con tarjeta bancaria. Y a esa tarjeta se realizarían los cargos sucesivos. ¿Vale? El día 1 de cada mes se realizan los cargos sucesivos. A tener en cuenta lo que os he explicado ya, que si entráis ahora con este grupo vais pagando mes a mes, pero si entráis, os decidís, por ejemplo, en octubre, pues tendríais que pagar el mes de septiembre también, ¿vale? La página web de INAFO tiene como dos partes, una parte administrativa, que es donde pone mi cuenta, donde vais a tener vuestras facturas y todo, el cambio de método de pago si se te caduca la tarjeta, por ejemplo, y la parte académica, que es el campus, ¿vale? Las personas que estáis aquí hoy en esta reunión con nosotros, pues tenéis un 25% de descuento con este código que luego os lo voy a pegar en el chat para que lo podáis tener. Como este mes vamos a empezar a mitad de mes, este primer mes de septiembre pagaríais la mitad de la cuota y este descuento del 25% se haría sobre el mes completo de octubre, ¿vale? Pero el cupón lo tenéis que meter en el carrito ahora, cuando hagáis la matrícula. Los dos últimos consejos que os damos, pues que huyáis de academias que os hagan un secuestro económico al haceros un pago inicial muy grande, ¿vale? Y que lo más importante de las academias no somos las academias ni el nombre que tengamos, sino los preparadores, el equipo que hay detrás. Estas son las tres formas de contacto que tenéis: la centralita que está por la mañana, el número de WhatsApp que atendemos a lo largo de todo el día y el correo electrónico de contacto, ¿vale? Pues vamos a dejar de compartir pantalla y empezamos presentando al equipo de preparadores. Empezamos contigo, Miguel. Sin Pues problema. bueno, venga.
Vale, pues nada, os cuento. Yo la verdad es que os tengo que contar muchas cosas, intentaré no enrollarme, pero tampoco quiero dejar ninguna, ¿vale? Lo primero que quiero contaros es por qué surgió INAFO en el sentido de que INAFO me llamó, me contactó. Yo antes he sido profesor en alguna academia, lo tuve que dejar cuando me nombraron jefe del operativo, que es el cargo que he desarrollado ahora. Pero a mí siempre me ha gustado el mundo de la academia, ser profesor de oposiciones y cuando ya me llamó INAFO, pues bueno, yo creo que era una oportunidad de volver a hacer una de las cosas que más me gusta y es pues compartir la experiencia, compartir la formación con los opositores, que es algo muy, muy bonito. Porque como yo siempre digo, cuando das clase todo el mundo aprende, aprenden los alumnos, pero el profesor os aseguro que también aprende mucho, ¿no? Y eso es un reto muy bonito. Entonces, bueno, pues cuando me nombraron, bueno, cuando me pensaron en mí, pues lo primero que hice fue pensar en un equipo. Entonces, ya puestos a elegir un equipo, ¿por qué no elegir a los mejores, no? Y por eso me acompaña el resto de profesores que os puedo asegurar que son muy buenos. Pero bueno, que tengo experiencia previa en otra academia. En cuanto a mi formación, yo soy biólogo, biólogo de formación en la Complutense, biólogo zoólogo concretamente. Y luego como agente forestal he trabajado 13 años en el campo, a escala operativa, comarca de Robledo de Chabela, una zona con mucho de todo, mucha caza, mucho incendio, mucha fauna, fauna humana también, bastante peculiar. Y allí, bueno, pues evidentemente, como es imaginar, pues mucha experiencia adquirida. Posteriormente aprobé la oposición de jefe de unidad, escala técnica del Cuerpo de Agentes Forestales, técnico medio. Somos de las pocas autonomías donde hay agentes forestales técnicos y es una cosa muy interesante. Y luego, bueno, pues desarrollé mi trabajo como jefe de unidad hace unos pocos meses porque enseguida, para bien o para mal, pues me propusieron ser jefe del operativo, que básicamente es el jefe de los jefes de unidad, el que lleva todo el operativo del Cuerpo de Agentes Forestales y como no sé decir que no, pues dije que sí. Y aquí ando, llevamos ya pues cerca de 6 años, creo, pues ejerciendo esa tarea, ¿no? Eso en cuanto a la formación, en cuanto al desarrollo profesional. También nosotros, yo mismo y todos mis compañeros, quiero que sepáis que aparte de agentes forestales somos profesores. Somos profesores porque en el Cuerpo de Agentes Forestales desarrollamos la labor de docencia a los propios agentes forestales, tanto en los cursos obligatorios que hacemos todos los años, como en otros cursos que hacemos que también son de formación continuada, como en talleres formativos específicos y también hemos sido profesores y vamos a ser profesores vuestros, con un poco de suerte, en el curso selectivo que se da a los opositores, ¿vale? Entonces eso hace que os digo que la labor de profesor sea algo incluso inherente a nuestro trabajo. Y eso os puedo asegurar que nos permite aprender mucho, como he dicho anteriormente. Pero aparte de profesores, también hemos sido opositores recientemente, algunos incluso por partida doble recientemente, o sea que también somos capaces de ponernos en la piel de un opositor. No tenemos las oposiciones muy alejadas y eso nos permite pues eso, ponernos en vuestra piel y empatizar y saber por lo que estáis pasando, que yo creo que eso es muy importante para un profesor. Otra de las cosas que nosotros tenemos como característico, uno de los puntos fuertes, y esto es que me parece muy importante, es que hemos sido, la mayor parte de nosotros, hemos formado parte de tribunales de oposición de agentes forestales bien como miembro del tribunal o bien como asesores del mismo. Es decir, que sabemos qué es lo que un tribunal de oposición de agentes forestales está buscando, cómo hacen las preguntas, cómo hace el tipo test, cómo hace el caso práctico, qué espera encontrar, cómo puntúa. Eso creemos que es muy importante y os puede ayudar bastante en la preparación de una posición, ¿vale? Que también tiene una componente psicológica importante. Yo siempre digo que una posición no tienes que ser bueno ni malo, tienes que ser mejor que el resto, ¿vale? Entonces, para poder llegar y estar dentro de esas plazas que puedan permitirte entrar al cuerpo de agentes forestales. Bueno, pues todo ese mundo que tiene que ver con los tribunales, cómo se forman, quién se nombra, conocemos el perfil de toda la gente que forma parte del tribunal,
porque trabajamos con eso a diario, la metodología, todo eso lo conocemos y también lo podemos aportar a vuestra preparación y yo creo que eso es muy interesante. Otra cosa que os quiero comentar, que nosotros no somos un grupo de profesores, sin más. Somos un equipo. Eso es importante. Eloy, Víctor, Adolfo, Óscar, trabajamos juntos con alegría, nos llevamos bien, disfrutamos del trabajo, hablamos, charlamos, somos un equipo, ¿vale? Entonces, no tenéis a 5 profesores ahí, sino que tenéis un bloque, tenéis un equipo y yo creo que eso también es importante que lo sepáis, ¿no? Que al final lo que es la mente colmena, ¿no? Se crean sinergias y la suma de 5 es más que los 5 independientes, y eso también es importante. Otra cosa que también nosotros podemos aportar a la preparación de oposiciones es precisamente por el trabajo que hemos desarrollado en las comarcas, pero especialmente el trabajo que ahora desarrollamos en el Cuerpo de Agentes Forestales en la escala técnica, es que tenemos un conocimiento global, tenemos una amplia perspectiva de todo lo que hace el Cuerpo de Agentes Forestales. Y os lo explico de un modo muy sencillo. Yo cuando estaba en la comarca 11 la dominaba, pero no tenía ni idea de lo que pasa en la comarca 3 ni en la comarca 5. Y como podéis imaginar, es muy diferente la comarca 1 Rasca Fría, o la comarca 7 donde casi no hay gente, o la comarca 14, La Pedriza, que el fin de semana se pone hasta arriba, ¿no? No es lo mismo una comarca forestal que una comarca agrícola, una comarca con urbanismo que una comarca sin urbanismo. Al trabajar donde trabajamos en la escala técnica, por su trabajo día a día nos llegan un montón de inputs de todas las comarcas y eso hace que tengamos una amplia perspectiva de todas las causísticas que pueden darse en el trabajo de agentes forestales. Y eso también es muy importante. Y eso, de hecho, y ya voy acabando, es una de las cosas que es más bonita de esta profesión, y es precisamente la enorme heterogeneidad del trabajo que desarrollamos. Nosotros nos reímos muchas veces cuando vamos a tomar un café ahí en el 1-2 porque pasamos de hablar de lobo a temas de patrimonio, pasando por incendios y acabando en la podisma carpetana en una misma conversación en 2 minutos. O sea, tocamos muchísimos palos, todos a la vez. Eso que puede parecer complejo, al contrario, es una de las cosas más enriquecedoras de nuestra profesión. Es un reto y os animo a opositar, a que lo hagáis con nosotros, porque ahora tenéis una de las mejores oportunidades, que eso también lo quería comentar, para formar parte del Cuerpo de Agentes Forestales y desarrollar una de las mejores, si no la mejor, bajo mi punto de vista, profesión que hay ahora mismo en España en la defensa del medio ambiente, pero vuelvo a repetir, formando parte de un cuerpo organizado, estructurado, integrado en el 112, en la SEM 112, con una profesión a pie de campo súper, súper bonita. Y el momento es ahora. El momento es ahora porque ahora mismo sabéis que hay 96 plazas que están pendientes de hacer la última prueba y que a principios del próximo año esperemos que empiece el curso selectivo en el cual nosotros somos profesores. Y eso hace que mucha gente que estaba preparada ya está ahí. Eso no son rivales vuestros, eso ya han pasado. Ahora hay una nueva convocatoria que ha salido recientemente con un enorme número de plazas, enorme también, pero que ha salido justo después de la que ya está. Entonces, ahí muchos rivales, entre comillas, ya no los tenéis. Entonces, es una muy buena oportunidad. Bajo el punto de vista, es la mejor que ha habido histórica, ¿vale? Entonces, eso es una cosa a tener en cuenta. Y por último, el horizonte que tenemos también es positivo en el sentido que, como imagino que sabéis, tenemos en ciernes la aprobación de un Real Decreto que regulará la jubilación anticipada del colectivo de agentes forestales. Eso hará que un número importante de agentes forestales se jubilen. Esas plazas, esas vacantes, saldrán en OPE de los próximos años y posteriormente a convocatoria. Es decir, que esto no va a parar con esta convocatoria, va a haber más convocatorias. Y también esperemos que se negocie un nuevo acuerdo en este año con los sindicatos que permita también, entre otras cosas, espero que haya un aumento de plazas. Es decir, que estamos en la mejor oportunidad, bajo mi punto de vista, con esta convocatoria recién sacada del horno, pero con una muy grande que está todavía vigente y a punto de acabar, y con un horizonte de más plazas en un futuro. Entonces, pues es ahora y es aquí. Yo creo que es un momento muy bueno y si vosotros ponéis de vuestra parte,
tened por seguro que nosotros como profesores vamos a poner todo lo que tenemos para que llevéis a cabo a buen término la oposición. Y por mi parte, después de esta parrafada, pues nada, ¿qué más voy a contaros? Dejo la palabra a mis compañeros y nada, gracias a todos por estar aquí en la reunión e interesaros por IRAF. Muchas gracias, Miguel. ¿Quién sigue? Eloy, que tiene el micrófono ya. Venga, perfecto. Pues Yo, nada, yo un yo poco al tenía, hilo de lo que decía Miguel, a los que estáis aquí, Un eh, segundo, un segundo, Eloy. Perdonad, tenéis que tener el micrófono silenciado y las dudas las tenéis que hacer por el chat, ¿vale? Que estoy oyendo a ah, alguien hablar, tenéis que hacer las dudas por el chat. Gracias. vale. Nada, que al hilo un poco de lo que decía Miguel, yo creo que es uno de los mejores momentos, si no el mejor momento para opositar. O sea, momentos como este, donde ha habido ahora recientemente 92, ¿no? Que se está terminando la convocatoria y esta que es de 96 plazas, hace que prácticamente haya la competencia empiece de cero. Convocatorias tan grandes, tan numerosas, es raro que existan, sobre todo en Madrid, porque somos un colectivo en comparación con otras comunidades autónomas que no es tan grande. Entonces, yo sí apostaría por opositar en Madrid. Es un momento ideal y que es probable que haya más plazas, el tema de las prejubilaciones que pueda haber, el tema de gente que de manera normal se jubila y el propio crecimiento interno del cuerpo va a hacer que yo creo que en los próximos años tengamos más plazas. Entonces, ahora, dicho esto, un poco por presentarme. A ver, yo soy Eloy González, yo empecé como agente forestal en 2019, me saqué la oposición para la escala operativa y he estado hasta 2024 en dos comarcas, en la comarca 7 y en la comarca 11, ¿no? En el sureste y en lo que es en la zona de la Sierra Oeste. Y desde 2024, por promoción interna, me saqué la oposición a la escala técnica y soy jefe de unidad y tengo como compañeros pues el resto de preparadores, que yo creo que eso es una ventaja muy buena. O sea, todos los que estamos aquí, los cinco que pertenecemos a la escala técnica, aunque ya hayamos pasado previamente por la escala operativa, el día a día lo conocemos, nos vemos y es fácil, casi prácticamente todos los días estamos en contacto, menos en las libranzas, pero es a diario el contacto que tenemos entre nosotros y la fluidez en la información y a la hora un poco de resolver dudas y pensando un poco en lo que sería la preparación vuestra, pues oye, las dudas que nos planteáis es algo que nos lo podemos entre nosotros hablar y resolver incluso entre nosotros para poder ayudaros. Entonces, bueno, como os decía, empecé en 2019, luego por promoción interna estoy ahora en la escala técnica. Yo mi formación, yo estudié Derecho y tengo también la formación profesional, el grado superior en gestión forestal y del medio natural. Entonces, creo que es una formación muy buena a la hora de intentar analizar lo que es el contenido propio de la oposición. Es una oposición con mucha carga normativa. Yo me encargo de la parte general, voy a llevar también algún tema ahora de la parte específica. Entonces, bueno, yo me hago un poquito esa parcela y la domino, me gusta. El derecho administrativo es algo que siempre me ha gustado y ahora tengo la oportunidad además de enseñarlo. Y bueno, y lo que es también en la parte específica, como os decía, es un contenido normativo grande. Entonces, allí donde os pueda dar clase, lo daré con un enfoque un poco más jurídico y al resto de preparadores, un poco hablando con ellos, intento darles esa visión un poquito más jurídica. Aquí yo creo que nos complementamos bien porque tenemos dos biólogos, dos ingenieros y yo con una formación más jurídica. ¿Y qué más comentaros? En lo que es, aparte de la formación, en mi experiencia, mientras estuve opositando, que bueno, yo me imagino la mayoría, pues ya os habéis metido en internet, tenéis conocidos, habéis hablado con gente que ha pasado por lo mismo. Es una oposición larga, esto es una maratón. Entonces, eh, yo la he sufrido recientemente. Yo sé que Oscar también la ha sufrido recientemente. El resto de preparadores tienen más experiencia, la tienen un poquito más atrás, pero también saben de lo que hablan. Entonces, yo cuando intento daros las clases, siempre, además de lo que es dar la propia clase, intento comentaros de qué manera afrontar la preparación. Porque esto, como los que os apuntéis, os vais a ver, es una maratón, es un proceso de ir poco a poco. En el estudio
hay que enfocarlo de esa manera, como una cosa de ir poniendo capa sobre capa, ir adquiriendo conocimiento. Y yo creo que todos los que estamos aquí somos gente con experiencia larga y sobre todo en el caso yo creo que de Óscar y de mí, que tenemos la posición más reciente, os vamos y empatizamos mucho más directamente con esa experiencia más reciente. Y yo en esa parte didáctica también sí que me gustaría comentaros que yo durante la oposición, que en mi caso fueron 3 años, la convocatoria no duró menos, ha sido muy larga, estuve trabajando como guía intérprete. Entonces, bueno, en lo que es la propia explicación de los temas, pues bueno, tengo esa experiencia previa, ese dominio un poco de explicaros las cosas y lo intento hacerlo de la manera más didáctica posible. Entonces, bueno, en ese sentido, pues eso, deciros que estoy a vuestra disposición, intento ser lo más esquemático y directo, asertivo posible a la hora de explicaros las cosas y siempre lo intento hacer pensando en el opositor, porque hemos estado ahí todos y por ahí hemos pasado, y se trata de intentar ir con vosotros a conseguir un objetivo, no solamente de enseñaros un temario. Para mí el objetivo es enseñaros el temario, pero acompañándoos en el proceso hasta conseguir lo que queréis. Y eso es un poco lo que os quería contar sobre mí. Muchas gracias. ¿Quién quiere ahora? Óscar, Víctor, Adolfo. Bueno, pues yo mismo, si queréis, Bien. soy Adolfo Verdugo y bueno, pues continúo con los compañeros. Bueno, han comentado bastantes cosas, estoy en línea con ellos totalmente. Y es verdad que una de las cosas que me hace estar aquí, tener el esfuerzo de ayudar a todos los opositores, es el equipo que tenemos, ¿no? Es un equipo en el que trabajamos a gusto, es mucho trabajo, porque para mí es mucha responsabilidad el acompañar a personas que se están jugando 1 o 2 años de su vida para alcanzar el puesto de sus sueños y entonces tratamos de dar el máximo, ¿no? A partir de ahí, esto se refleja tanto en el temario que entregamos es un temario que intenta estar muy pulido, de forma que no nos pasemos en exceso, pero que tampoco nos quedemos cortos, porque antiguamente sí que teníamos un tema a desarrollar que te hacía, digamos, ir limitando un poquito. Hoy en día no. Queremos ajustar mucho, sobre todo estos primeros meses, al tipo test, ¿no? Y bueno, hablando sobre mí mismo, indicar que soy ingeniero técnico forestal. Trabajé antes de ser agente forestal en Brigada y Transporte de Incendios. También soy técnico especialista en GIS, he montado GIS en La Pedriza, si conocí La Pedriza, en el parque regional. He llevado empresas y he realizado trabajos silvícolas. Y luego a partir de ahí, pues entré de agente forestal hace más de 20 años. Trabajé en la comarca del Escorial, una comarca, como yo siempre digo también en las clases, tanto aquí como a agentes forestales, pongo ejemplos del Escorial, ¿no? Es como algo que tenemos los forestales, ¿no? Las comarcas en las que hemos trabajado son parte de nosotros mismos, ¿no? Y bueno, trabajé en el Escorial, 14 años prácticamente y unos 7 junto con Víctor y Miguel ya de jefes de unidad. Con esa visión de jefe de guardia, de responsable de guardia en el 112, llevando emergencias, llevando trabajos técnicos, policía y vigilancia, operativos en campo y todo tipo de cuestiones, ¿no? He trabajado en la Brigada de Investigación de Incendios también. Y bueno, todo eso lo intento transmitir, repartiéndome sobre todo los temas forestales con Víctor, que aquí está. Y bueno, pues ahí andamos, pues como por ejemplo se ha unificado en la orden vigente, se ha unificado coníferas y frondosas. Víctor y yo pactamos, ¿no? Tú das esto, tú das lo otro. Y así andamos el equipo, ¿no? No tenemos ningún problema en trabajar juntos y en ofrecer lo mejor. Y nada, por mi parte esto es todo. Luego contestamos las preguntas que tengáis, encantados. Perfecto. Pues venga, Óscar o Víctor.
Venga, voy yo entonces. Vamos. Bueno, hola a todos. Yo soy Óscar Hidalgo, soy jefe de unidad también. Bueno, comparto muchas cosas con mis compañeros. Soy biólogo de formación, igual que Miguel. Estudié en la Complutense, acabé la carrera en 2002. Luego estuve muchos años en el sector de la construcción haciendo labores de auditoría medioambiental, hasta que llegó el momento de de opositar para agente forestal, ¿no? En la convocatoria de 2019, que salieron 50 plazas, la de después de que aprobó el hoy, pues yo me presenté, pude aprobar y me incorporé en 2023, también como Eloy y como Miguel, a la comarca 11 Robledo de Chabela. Y estuve muy poquito tiempo, y os explico por qué. Cuando yo estaba finalizando mi proceso selectivo, salió la convocatoria para jefe de unidad. En ese momento, yo como no estaba en el cuerpo, no pude presentarme por promoción interna, pero tuve la suerte de que salieron 4 plazas por turno libre. Y como tenía la inercia ya de estudiar la posición, pues allí que fui también. Con a priori pocas esperanzas, porque solo había 4 plazas, eran muy poquitas. Pero bueno, estudiando duro, pude sacar una de ellas. Y el año pasado, en 2024, junto con Eloy, eh, pues pude acceder al puesto de la escala técnica como jefe de unidad. Entonces, bueno, yo no tengo el bagaje ni la experiencia profesional como agente forestal que tienen mis compañeros, con muchos años de experiencia, pero sí tengo una experiencia muy reciente, como decía Miguel, como opositor, ¿no? Como opositor que he podido superar dos procesos consecutivos. Entonces, bueno, pues por esa parte entiendo mucho de los pensamientos y de las inquietudes y de las dudas que puede tener un opositor a día de hoy, porque lo he pasado hace muy poco, muy poco. Y bueno, me uno un poco a lo que ha dicho Miguel, a lo que ha dicho Eloy. Os animo a todos bueno, a que os animéis, a que os apuntéis a la academia, a que estudiéis duro, porque es una oportunidad única, de verdad. Son muchas plazas, como han dicho mis compañeros, ya hay mucha gente que va a entrar próximamente, con lo cual pues se empieza de cero. Así que nada, os animo a darle duro a todos y que tengáis mucha suerte. Oscar no lo dice porque es un chico modesto, pero viéndola en una de las preguntas, Oscar se preparó la oposición y la aprobó trabajando a tiempo completo. Es decir, él no pidió ninguna licencia, ni excedencia, ni nada, y fue capaz de compatibilizar un trabajo a tiempo completo con la oposición y la aprobó. O sea que sí se puede, ¿no, Oscar? Sí, se puede, sí. Yo suponía que alguien lo iba a preguntar ahora, ¿no? Si se podía sacar una posición trabajando a tiempo completo, y la respuesta es sí. Que cuesta mucho, requiere un esfuerzo enorme, pero se puede sin lugar a dudas. Así que Muy ánimo. bien. Víctor, Bueno, pues yo termino la ronda de mis compañeros. Yo me presento, soy Víctor Martínez, soy también jefe de unidad en el 112, en el Cuerpo de Agentes Forestales ahora. En mi caso de formación, yo como Adolfo soy ingeniero técnico forestal. Terminé y en un primer momento empecé en una empresa privada en tema de hidrología. Luego estuve trabajando en los retenes de incendios forestales de aquí de la Comunidad de Madrid, en concreto en el retén de San Sebastián de los Reyes. Y luego ya, igual que Óscar, trabajando, también me presenté a las oposiciones de agente forestal, ¿no? Y bueno, pues tuve suerte y aprobé en 2005, y desde 2005 hasta 2018 estuve trabajando como agente forestal de la escala operativa, las oposiciones que tenéis vosotros, en mi caso la comarca 2, la comarca de Lozoya, ¿no? Luego ya en 2018 aprobé como jefe de unidad, junto con Miguel y con Adolfo, y parte de eso es el grupo que estamos haciendo, ¿no? Que nos llevamos conociendo muchos años, tanto en el trabajo como de compañeros, de amigos, y luego ya he estado de jefe de unidad hasta ahora, ¿no? Hasta 2025. O sea que en total 20 años, 13 de agente forestal y otros 7 que llevamos ya de jefe de unidad, ¿no? Y como dice Miguel, muy importante, ¿no? Abriendo mucho el foco, no solo en las comarcas, ¿no? En mi comarca era muy forestal, muy tema de caza, con temas de aprovechamientos, con tema de pesca también.
pero abriendo el foco a otras comarcas, ¿no? De otra tipología, ¿no? Más agrícolas, incluso con mayor población, ¿no? Mucha más densidad de población, como la comarca 9 y 16, ¿no? Entonces, está muy bien esa parte también para compatibilizar. Y luego que quería quizás aportar también el hecho de que yo he estado estos últimos años también participando en lo que ha comentado Miguel, las oposiciones, ¿no? Como dentro de los tribunales. Por suerte o por azar, me tocó estar en la de agente forestal en el tribunal. Luego he participado también como asesor en la de jefes de unidad, incluso también como asesor en el proceso de consolidación de la emisora, ¿no? De la emisora del Cuerpo de Agentes Forestales también, ¿no? Y bueno, esa parte también, la verdad que viene muy bien, porque aparte de ser opositor como vosotros, que lo fui, verlo desde el otro lado de la barrera, ¿no? Desde el tribunal, lo que se pregunta, lo que se pide, cómo es los trámites, el procedimiento, ¿no? Y un poco cómo es todo el funcionamiento, pues esa parte no la conocía y a raíz de estos últimos 4 años lo he podido vivir y la verdad que es bastante positivo para esto, para el tema de las academias también. Y luego ya, sin enrollarme ya mucho más, que ya creo que han dicho todos mis compañeros, yo incidiría, por un lado, en que lo que dicen de la oportunidad, que es el momento actual, aparte por las jubilaciones, el actual acuerdo de jornada y horario que vence este año, en diciembre de 2025, establecía que el Cuerpo de Agentes Forestales tenía que tener 453 agentes de la escala operativa, ¿no? A día de hoy eso no se ha cumplido y, de hecho, posiblemente se genere otro nuevo acuerdo y lo que se va a buscar, pues imagino, será el refuerzo de esas plazas, ¿no? Para poder alcanzar esos números. Entonces, no solo ya hay un compromiso de la Administración firmado, sino que es probable que ese compromiso pues, se vuelva a reafirmar y los sindicatos, incluso la propia jefatura, incida en ese sentido porque, de hecho, es muy necesario, ¿no? Cuantos más agentes forestales de la escala operativa en campo, mejor porque se necesitan, ¿no? Para el trabajo. Y luego también quería incidir en el hecho de que, aparte de una buena oportunidad, me parece un trabajo para mi gusto, para mi opinión, de los mejores, de lo más bonito que hay, ¿no? Es muy variado, hay mucho trabajo en campo, muy variado, con incendios forestales, como decía Adolfo, con aprovechamientos, con caza, con pesca, con temas medioambientales. Entonces es muy variado, es muy cíclico también y al mismo tiempo las condiciones tanto con la semana libre que tenemos cada 3 semanas junto con las condiciones económicas, la verdad que hacer un trabajo ideal para trabajar en temática medioambiental, ¿no? Y encima con contacto con el campo, con el medio natural, ¿no? Y nada, y por último, animaros también, los 5, aparte de compañeros de trabajo, somos amigos ya desde hace bastante tiempo y la verdad lo que hacemos una buena piña y muchas veces comentamos temas de la academia y resolvemos dudas entre nosotros o planificamos cosas y la verdad que, como dice Miguel, no somos uno más uno más uno, sino que somos 5 y entre los 5 pues aportamos muchas soluciones a todo lo que nos planteéis, ¿vale? Y nada más, por mi lado nada más, tampoco. Perfecto, pues muchas gracias a los 5. Yo creo que es importante que os quede, ¿no? A las personas que estáis hoy conectadas, lo que nos están diciendo, que hay muchas plazas en principio que van a salir, que es un trabajo privilegiado, en un entorno privilegiado, que tiene unas buenas condiciones económicas y de horario laboral. Y si os parece, pues empiezo a leer por aquí preguntas, ¿vale? ¿Existe interinidad en caso de aprobar pero no conseguir plaza? Pues no. La respuesta rápida y fácil y sencilla es que en el Cuerpo de Agentes Forestales no hay interinos. No hay interinos. Hubo interinos en su momento, pero se decidió que no porque un policía judicial, un agente de autoridad, no debería ser interino, ¿vale? Eso no tiene sentido que estés haciendo un atestado por un delito contra el territorio, seas interino, se acabe tu trabajo, estés trabajando en una fábrica de mermeladas y te llamen por ejemplo, ¿verdad? Pero que no haya interinos, en este caso, tener en cuenta lo que hemos dicho, que van a ser varias convocatorias. Que no se consiga plaza en esta convocatoria por la razón que sea, aunque no haya interinos, no haya nuevos interinos, lo que sí hay es algo mejor, que es otra futura convocatoria.
como ha comentado Víctor, porque ese número de 450 y pico que decía Víctor, las OPEs están ahí y están las convocatorias. Ese número se va a alcanzar. ¿Cuál es la historia? Que como esto ha ido un poco lento, cuando todas las convocatorias se finalicen, se alcance ese número, como va a haber muchas jubilaciones y prejubilaciones, habrá que lanzar nuevas convocatorias, ¿vale? Todo esto con independencia del nuevo acuerdo que pueda prever un aumento de plazas. Entonces, no hay interinos, pero hay más convocatorias. Perfecto. Sobre la oposición, históricamente, desde que se convoca hasta que sale, tarda muchos años. ¿Pensáis que en esta convocatoria podría pasar lo mismo? Bueno, es verdad que en esta convocatoria se ha puesto que el primer ejercicio se tiene que hacer antes del primer Primer trimestre. trimestre. Creemos que eso les va a costar bastante, pero eso unido a que hay un decreto, orden de agilización de posiciones, que el personal de los tribunales puede cobrar más dinero si tardan menos de un año, cosa que es casi imposible en esta posición, pero bueno, y que es una reivindicación histórica. Entendemos que el tribunal hará todo lo posible para ir lo más rápido posible. Pero vamos, rápido, no. Más rápido que las últimas, esperemos que sí, que se vaya más rápido. Es verdad que en la último tribunal se dieron una serie de circunstancias que han dilatado todavía más el proceso. Entonces, eso esta vez yo creo que Función Pública, que es generalmente responsable más que los tribunales, ha aprendido para que no pase. Ujú. Perfecto. Buenas tardes. ¿Se puede opositar estando prejubilado de la empresa privada? La respuesta es sí. O sea, una Perfecto. prejubilación, al fin y al cabo, una empresa privada, es una especie de acuerdo entre el trabajador y la empresa, pero vamos, no es un impedimento legal en absoluto el estar prejubilado de una empresa privada. Eso no es un impedimento, así que sí, se puede uno presentar sin ningún tipo de problema. Perfecto. ¿Cuál es la planificación de los temas? ¿Se simultánea parte general con específica? Sí, o sea, yo por ejemplo que soy el que da la parte general, lo que hemos ido haciendo en el último bloque y lo que vamos a hacer en este bloque que empieza ahora es simultanearlos. Vamos a dar cada uno de los preparadores una semana, de tal forma que yo, pues bueno, cada 5 semanas, pues daría una parte de la parte general. Ujú. Perfecto. Por aquí nos preguntan sobre el cumplimiento de los plazos, pero como ya ha contestado Miguel, seguimos. Para gente que no tiene formación en ambientales, ¿qué posibilidades veis de sacar la oposición? Pues estaba para ti, Eloy, también, ¿no? Pues a ver, yo creo que es difícil, pero es posible. Yo, como os decía, tengo una licenciatura en Derecho y luego también es verdad que estudié el módulo del grado superior en gestión forestal. Me ayudó mucho el módulo, pero no es imposible. Ahora bien, depende, porque la carrera de Derecho, aunque no sea estrictamente algo ambiental, te ayuda. Entonces yo a esa persona le diría, oye, lo que no compensas con la formación lo tienes que compensar con motivación. Todo es posible. O sea, de hecho es un grupo C1, en principio te piden bachillerato para entrar, no te piden ninguna formación específica. Bachillerato o equivalente, que creo que había otra pregunta por ahí de alguien que decía que si podía con el título de técnico medio. Sí que se puede, o sea, el técnico superior sería el técnico medio, que sería equivalente a un bachillerato. Entonces, ¿es posible? Sí, pero yo a esa persona le diría que tiene que vencer esa barrera con la motivación. Luego también hay gente que es muy autodidacta. Yo mismo, por ejemplo, siempre me ha gustado ir mucho al campo, saber de bichos y de plantas, y eso te ayuda, evidentemente. Entonces, yo a esa persona le diría, oye, tienes que ver si compensas el equilibrio con tu formación y luego, aunque tengas una formación que es totalmente dispar a lo que puedas estudiar, pero hay gente con estudios que son muy exigentes que tiene una capacidad brutal, ¿no? de estudiar. Yo mismo, por ejemplo, una compañera que estudió conmigo, que era veterinaria, y fue de las mejores en la promoción. Entonces, yo a esa persona le diría, sí, sí es posible, pero que tiene que valorar su motivación y su grado de capacidad intelectual a la hora de afrontar una posición que es difícil, pero sí, sí que es posible, ¿eh? De hecho, Perfecto. perdonar a lo que Perdona. añade, a lo que dice Eloy,
Añadir que tenemos compañeros de la escala operativa que yo conozco que no tenían ninguna titulación relacionada con tema medioambiental y aprobaron la oposición con nosotros, además. Alguno también, si no recuerdo mal, era profesor de autoescuela, o sea que sí que hay gente con otras titulaciones, porque también hay que tener en cuenta que mucha parte del temario es legislación. No solo hay que aprender de especies, el reconocimiento de especies, a lo mejor de fauna, flora, sino que hay una parte, te diría un 60-70% que es legislación y que es estudiar, puro y duro. De las otras convocatorias de modo afirmativo, que el primer ejercicio es el primer trimestre, esto ya lo hemos visto también, perdona. ¿Suficiente para preparar esta oposición? A la primera prueba, se refiere. De 5 a 6 meses, pues yo aquí hilo con lo que ha comentado Eloy. Va a depender mucho de tu formación previa, de las ganas que le eches. En cualquier caso, la respuesta no es si sí o si no, si es suficiente. La respuesta es preséntate, porque aunque no vayas al 100%, son 96 plazas. Vas a aprender mucho. O sea, prepárate la posición y preséntate. Con independencia hay que intentarlo, porque lo puedes conseguir. Y si no lo consigues, habrás aprendido mucho en el proceso y habrá más convocatorias. Entonces, si tienes buena formación, si partes de una base, sí, se puede hacer. Porque al final, una cuestión no es fácil o difícil por el temario, es fácil o difícil por la gente que se presenta contigo. Si el nivel es alto, va a ser muy difícil, si el nivel es bajo, va a ser más sencillo. Como venimos del contexto de esta posición de 92 plazas muy reciente, es una muy buena oportunidad y en 5 o 6 meses puedes llevarte una sorpresa agradable. En cualquier ¿Cuánto dura el caso, curso? Uy, perdón. perdona María, en cualquier caso depende mucho de cada uno, de la capacidad que tenga para estudiar, que hay gente que en pocos meses tiene una memoria prodigiosa y es capaz de almacenar muchos datos, de la dedicación que le hagas al día a día, bueno, de las ganas y el esfuerzo que le pongas, pero posible es, pero bueno, que depende de cada uno, claro. Nos preguntan por aquí cuánto dura el curso, la Oh, vuelta completa al temario. Este curso va a durar, vamos a dar 5 clases cada uno, pues aproximadamente 6 meses en ver todo, o sea, hemos apretado todo lo posible, desde luego, porque es bastante rápido para ver el temario, 6 meses, y creemos que va a venir cuadrado para esta convocatoria. Somos 5 profes a 5 clases cada uno, 5 por 5, 25 semanas, los 6 meses que he comentado. Perfecto. ¿El curso cuenta con una batería de exámenes para practicar? Sí, sí, directamente cada tema. Normalmente la estructura que hemos llevado en los temas es un PowerPoint, que es el resumen con los aspectos más relevantes del tema en cuestión. Luego hacemos ponemos la ley en formato PDF comentada también, junto con otra normativa asociada que pueda ser interesante, que pueda ser para consultar. Y luego aparte cada tema tiene un foro de dudas en el que nos comentáis las dudas que tenéis sobre el tema y que contestamos. Y un test de normalmente unas 10 preguntas sobre cada temario, cada tema en concreto que vamos explicando. Perfecto. Por aquí sale la pregunta del trabajo a jornada completa y además partida. Que sí, ya nos ha dejado Óscar. Claro que sí, se puede. ¿Podría ser motivo de exclusión quedarse embarazada durante el proceso una vez superadas alguna de las fases? Entiendo que esto sería para la prueba física. No, no es excluyente. De hecho, si veis la propia Lo convocatoria, contempla. Sí. Contempla. lo contempla, ¿vale? Entonces, habría que ver cómo se hace, porque nunca se ha dado el caso, pero bueno, estamos en un sistema garantista, estamos hablando de administración y no puede excluirse a nadie por el hecho de estar embarazado. Perfecto. Por aquí preguntan, siendo el comienzo de las clases el 16, ¿habrá antes material de estudio disponible? Yo les he puesto ya por escrito por el chat que vosotros soléis colgar el material de las siguientes clases un par de días antes para que puedan echarle un vistazo. Pero nos pregunta, si nos apuntamos mañana, por ejemplo, hasta ese día 16, ¿no tendríamos material para ir estudiando?
Ganas tienen, ¿eh? Yo veo que por aquí ganas, Bueno, yo ganas creo que tienen. el primer tema lo podemos ir ya Sí, subiendo. Y de Joder, todas formas, es un ritmo claro. exigente. Aunque pensemos que 6 meses es mucho tiempo, el que pueda estudiar con rigor y teniendo luego un buen nivel, 2 temas por semana, chapó. O sea, bien, bien, está bien la ambición, pero yo creo que con 2 temas por semana, llevarlos bien es complicado. De hecho, no ya estudiarlos, ya solo leerlos les va a llevar bastante tiempo, Yo porque hay mucha información en recuerdo cada uno de tardar los temas. 4 meses en darle una vuelta al temario de lo que tenía preparado para gente forestal en mi oposición. Tardaba 4 meses. Es que hay que estudiar con... No se trata simplemente de leer, es estudiar pensando en la oposición. en cualquier, Hay que dosificarse, pero vuelvo a repetir y soy un machacón. No tienes que saber mucho de la oposición o saber poco, tienes que saber más que el resto de los opositores, Sí, sí. Al ¿vale? final es oposición viene de opositar, de opositarse del contrario. O sea, es un concurso, es una competencia al final. Sí, es un en, enfrentamiento, ¿no? en cualquier caso, los temas los tenemos preparados ya, salvo alguna pequeña modificación que ha habido en la nueva convocatoria, o sea que podríamos adelantar, ir adelantando algún tema. Si alguien está interesado, ¿no? Se puede poner también. Perfecto. ¿Cuál es la forma de acceder a la grabación de esta reunión? Pues a esa voy a contestar yo. Después, cuando finalicemos, la mandamos a editar y normalmente en 24 o 48 horas la tenéis colgada en la web, ¿vale? Si alguien quiere que le enviemos el enlace por correo, que me escriba a contacto@inafo y en cuanto esté yo le envío el enlace por correo. A ver, por aquí nos dicen, ¿podríais contarnos un poco cómo es el reconocimiento médico y hasta qué punto es exhaustivo? En el anexo 2 figura el asma como causa de exclusión y en mi caso tengo un diagnóstico desde hace años, pero no me supone ninguna limitación física. Hago deporte a diario y puedo superar las pruebas físicas sin problema. ¿Sabéis si este diagnóstico supone una exclusión automática o si existe la posibilidad de presentarse y que se valore el caso? Y unido a esto nos preguntan también por la dermatitis, la miopía, espera a ver, y de momento esto. Eh, en concreto, a la persona del asma, ya he hablado yo con ella, le remití al buzón del opositor que Miguel me mandó y le han respondido que allí no son competentes para responder en esta materia. Entonces, por eso escribe por aquí, porque a ver si vosotros nos podéis iluminar un poco más. Bueno, a ver, por mi experiencia más reciente, el reconocimiento médico que te hacen en la clínica es similar al que te pueden hacer en una empresa privada, si alguno de vosotros os ha hecho alguno. Em, y tienen que seguir bueno, un poco las directrices que marca la base de la convocatoria. Pero bueno, yo no conozco a nadie a que no haya pasado el reconocimiento médico, aún teniendo algún tipo de, no sé, no sé si de dolencia o de déficit de incluso de audición, etcétera. Eso no quiere decir que lo tengas que pasar sí o sí, pero sí, sí es cierto que tiene que ser algo bastante evidente como para que te puedan echar para atrás el reconocimiento médico. El caso del alma no lo sé exactamente. Yo creo recordar que sí te hacían una prueba no sé cómo se dice, una prueba de Espirometría. Pirometría. Espirometría, ¿no? espirometría, eso es. Espirometría. Creo recordar que sí. En cualquier caso, si él hace deporte normalmente, entiendo que no debe tener mucho problema. Aquí hay dos cosas que tenemos que distinguir. O sea, por un lado está el reconocimiento médico, que te lo hace pues casi al final, que es como comenta Oscar, es algo ligero, por decirlo así, no es tremendamente exhaustivo. Si no es muy patente, se pasa. Y luego está el certificado médico que tienes que entregar. Que al final el certificado médico, pues todos sabemos cómo funcionan y si no, pues ya os lo digo, al final es presentar un papel de una de estas clínicas que nos hacen casi como churros y salvo que tengas una avería importante, pasas. Yo tengo una compañera que tiene una causa excluyente de no podría ser agente forestal en base al anexo, pero es una condromalacia importante y pasó sin problema, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final aquí también toca tirar un poco de picardía.
El buzón opositor nunca va a contestar esas cosas porque son los propios tribunales, los autónomos y los que toman la decisión en última instancia. Entonces, para cosas de ese estilo siempre se remiten al tribunal. Pero con esto que os hemos comentado entre Óscar y yo, pues yo creo que la respuesta está más o menos clara. Perfecto. Vuelven a preguntar por la bolsa de interinos, que ya hemos dicho que no hay bolsa de interinos. Me estoy sacando el carnet de conducir. ¿Es necesario tener la licencia de conducir si me quiero inscribir para iniciar en septiembre? Para iniciar en la academia no, pero para inscribirte al proceso sí tienes que tener el carnet de A conducir. 11 de septiembre, a fecha del cierre de la convocatoria, tiene que tener el carnet de conducir. Pues ya voy a apretar. ¿Con el título de FP de grado medio es suficiente para presentarse? Sí. Ahora os cuento lo del cupón de descuento, ahora os lo vuelvo a contar, que aparece aquí como una pregunta, lo cuento yo al final para cerrar. ¿Cómo te designan la comarca? ¿Al terminar el curso selectivo? Sí, cuando se acaba el curso selectivo, se suma la nota de la oposición y la nota del propio curso selectivo, de un 60-40 creo que es, y al final pues hay un listado de puntuación. Las plazas no se distribuyen homogéneamente, al final hay comarcas que tienen más plazas, comarcas que tienen menos plazas, puede ser que haya alguna comarca que no haya plazas. Generalmente las convocatorias tan grandes suelen haber plazas en casi todas las comarcas. Y al final la realidad es que si quedas el último, por ejemplo, por un ejemplo, pues te va a tocar una plaza en la comarca que la gente no ha querido, ¿no? Entonces, la elección de las comarcas es por orden de la suma de la posición en el curso lectivo y también en función de las plazas ofertadas, que varían en función de las convocatorias, porque ahí influyen las jubilaciones, influyen muchas, los concursos previos que hay entre las comarcas, influyen muchas cosas. Pero voy a repetir que en convocatorias tan grandes suele haber plazas en todas las comarcas. ¿Esos concursos a los que te refieres, Miguel, son concursos de traslado a los que puedes optar una vez que ya tienes plaza? Sí, hay concursos de méritos que se llaman, que son concursos o bien de traslados entre comarca, de agente forestal, o de agente forestal a jefe de equipo, o de jefe de equipo a jefe de comarca, ¿no? Que al final en la escala operativa son los tres peldaños que hay: jefe de comarca, jefe de equipo y agente forestal. Hay veces que lleva cambio de comarca y hay veces que si pasas de AF a JE en tu comarca, pues te quedas en una comarca, pero liberas una plaza de agente forestal. Vale, perfecto. Respecto al calendario que indican en la convocatoria, ¿esto se suele cumplir? Esto ya lo han explicado, no sé si esta persona se ha conectado después. Esperamos que en esta convocatoria que hay ahora en proceso de inscripción no se alargue tanto, ¿no? el proceso para finalizar. Luego, ¿solo preparáis la primera prueba y la tercera y la cuarta? Aquí preparamos todo. Todo, sí. Bueno, Menos la física. menos la preparación física, pero bueno. Eso. Bueno, la física también podemos dar las Damos ánimos recomendaciones. para prepararla. Sobre la física podemos dar recomendaciones Sí, sin eso problema. sí, recomendaciones. Si la recomendación valga ya para el que quiera empezar o ya haya empezado, que prepararse las físicas le va a servir también para la teórica, porque el ejercicio hace que te relajes, que tengas otra dinámica, es una válvula de escape. A mí el ejercicio me ayudó mucho y no solamente a probar la parte física. Yo a todo el mundo que oposite, tenga o no prueba física, le aconsejo el deporte. El deporte es muy bueno y te va a ayudar muchas veces a poner las cosas en la cabeza que tú estés estudiando. Perfecto. ¿Qué porcentaje de aprobados en esta oposición tiene INAFO? Pues todavía no tenemos porque no se han presentado. Así que todavía no tenemos porcentaje Ujú. de aprobados, pero lo tendremos. ¿Hay algún problema por tener tatuajes visibles? Víctor, saca tu tatuaje. Yo lo tengo y yo no, no tengo problema. He No hay estado problema. ni siquiera para la promoción interna tampoco. Nos preguntan por aquí, ¿cuál es el horario? Entiendo que expliquéis las jornadas que tenéis, ¿no? Una semana de mañana. Sí, pues son ciclos de 3 semanas. Además, he visto que lo tenéis explicado también en la página de INAFO. Son Mm, ciclos de 3 semanas. Hacemos una semana corta, imaginaros, de mañana, otra semana sin contar el fin de semana, de lunes a viernes, otra semana larga de lunes a domingo. En el caso de los fines de semana sí que las jornadas son más largas, de casi 11 horas y pico, casi 12 horas. Y luego la tercera semana se libra.
Y luego a la cuarta semana empezaríamos el ciclo otra vez con semana corta de lunes a viernes, pero en este caso de tarde, semana larga de tarde y luego libranza otra vez. Y luego tenemos turnos de mañana de 8 a 3, bueno, más o menos genérico, y de 2 a 9, más o menos, que varían media hora según sea verano o invierno. Pero vamos, esa es la dinámica de todo el año. Y ¿Y en perdón, y luego, incendios? eso es, y luego las guardias de 24 horas. Si no recuerdo mal, eran 14 guardias, ¿no? La escala operativa de 24 horas 14 guardias en verano, o sea, entre en los verano. meses de mayo y octubre. Luego hay 3 guardias en invierno, entre los meses de noviembre a marzo. Esas guardias de 24 horas generan una libranza de guardia posterior, una LG. Y hay una cosa que es muy interesante, también que lo sepáis, en cuanto a acciones de trabajo, que tenemos, atentos a la cifra, o tienen ellos, 14 moscosos, ¿vale? Hay 6 moscosos, 6 días de libre disposición. Y luego tenemos en el Cuerpo de Agentes Forestales una cosa que se llama 8 días, 8 jornadas de mantenimiento físico al año, que se pueden programar de todos los meses del año, excepto julio, agosto y septiembre. Y en la práctica es un día de asuntos particulares más, ¿no? Entonces, ya os digo, son aparte de los 22 días de vacaciones, que con la semana libre da mucho juego, pues para con 12 días irte un mes de vacaciones y te quedan todavía otros 10 días de vacaciones. Y luego tenemos otros 14 entre 8 más 6 14 días de asuntos particulares. Entonces las condiciones de trabajo en el sentido de horario son bastante buenas, ¿Las guardias de 24 horas, Miguel, son localizadas o son presenciales? presenciales. Vale. Con carácter general, hay alguna oficina que se está rehabilitando el vestuario y la franja nocturna de la guardia se hace en disponibilidad. Pero esperemos que cuando se incorporen los nuevos opositores, todas las oficinas, y es el objetivo, se hagan 24 horas en presencial en pareja. Son guardias en pareja, que también es importante porque cuando todos los que estamos aquí entramos viendo guardias en solitario, ¿vale? Que estás tú solo ahí a lo loco, y hace ya unos años las guardias se programan en pareja. Y eso es importante también para la seguridad. Totalmente. ¿Cuánto tiempo de estudio diario estimáis para una persona con trabajo a jornada completa? Pues esto es que depende de la Yo, persona, ¿no? yo a esa persona le diría, estudia lo que puedas, sin quemarte. El ritmo es no quemarse. Y si lo consigues ahora, bien. Y si no lo consigues, ya habrá otra oportunidad. Porque yo creo que en el caso de Madrid va a haber más oportunidades. O sea, se trata de llevar el ritmo que uno puede, llevar la máquina al 100%, pero sin quemarse. Yo es el consejo que le daría, que lo intentase porque hay una buena oportunidad, va a seguir habiendo probablemente más oportunidades, pero que, hombre, si pudiera trabajar menos y dedicarle más tiempo al estudio, mejor, pero que haga lo que pueda, porque creo que es un buen momento. Yo esa es la contestación que le daría a esa persona. Perfecto. En cuanto a las comarcas, ¿es difícil moverse? Entiendo que de una a otra. A ver, no, a ver, por ejemplo, yo en mi caso empecé a las 7 y luego me moví a la 11. Y eso no está establecido, al menos que yo sepa, que tenga que ser cada X años o cada X meses. Yo sé que, por ejemplo, en otros cuerpos lo hacen antes, ¿no? O sea, cada menos tiempo. Aquí la experiencia que tenemos, yo al menos a los 2 años de entrar pude hacer un concurso para trasladarme y ha habido otro antes de que entrara los que están actualmente, los que van a entrar ahora. Entonces, bueno, en los últimos 6 años ha habido 2 concursos de traslado, con lo cual hay movilidad. Lo que ocurre es que, bueno, quizá nos gustaría que fuese con más celeridad, pero bueno, sí la hay. Yo creo que la persona que está, si lo que quiere es trasladarse a otra comarca, tiene que saber que la va a ver, esa posibilidad. Lo único que igual no de manera tan inmediata como pueda esperar. ¿No? Seguimos por aquí. ¿Hay lista de interinos? Esta ya la habéis contestado, que no. ¿Qué salario empiezas cobrando como agente forestal y qué horario tienen los agentes? El horario ya nos lo acaban de aclarar. ¿Y el salario? Lo tenéis en la El, web de INAFO también. Mm. el salario actualmente debe estar entre 2.300 y 2.400 aproximadamente euros netos al mes. Depende luego de las circunstancias de cada uno, lo que le retengan, etcétera. Pero más o menos eso deben ser
las cifras por lo que nos estamos moviendo ahora. También se dan luego, creo que son semestralmente, ayudas de comida, que son cuando tienes jornadas de 12 o de 24 horas, fin de semana y festivos y guardias. También se da una ayuda de comida. Y también tenemos una jornada de refuerzo que se paga en productividad, creo que son 270 euros en la escala operativa. De todos modos, también os digo que si va todo bien, y espero que vaya todo bien, estas cifras se van a ampliar de cara al acuerdo, porque el acuerdo que se va a negociar ahora, uno de los puntos principales y fundamentales es el aumento de salarios. Entonces, a fecha de hoy se cobra eso, pero es muy probable que cuando vosotros incorporéis el próximo año, por ejemplo, no que se incorporéis el próximo año, pero que ya el próximo año haya un aumento de salario. Aclarar que son netos, ¿eh? Porque por ahí preguntaban otra vez si eran brutos o netos. 2.300 netos ahora mismo. De estas 96 primeras plazas, ¿daría tiempo a presentarse? Pues en principio sí, ¿no? Que lo habéis apretado ahí todo, a ver si hay suerte y no es justo en el primer trimestre. Habría que Yo aclarar. creo que va a ser difícil, ¿eh? Yo creo que es más un deseo que otra cosa, pero tampoco se debería ir más allá, porque como decía Adolfo, ahora se le recompensa al tribunal por hacerlo con celeridad y dentro de unos plazos. Entonces, el tribunal va a sacar, cuando ya tengan las listas de admitidos, definitiva, un calendario provisional, que eso creas que no ayuda bastante. Entonces, sobre ese calendario, en lo que depende del tribunal, yo creo que se puede desviar, pero no mucho. Ya luego, por ejemplo, el tema de las Sí. pruebas físicas o lo del médico y tal, eso ya como no depende tanto de ellos, puede que no se ajusten tanto al calendario. Pero el calendario inicial, y que es la parte más difícil, que es la que hay que estudiar, yo creo que más o menos sí se van a cumplir. El primer trimestre del 2026, si es, yo me tiraría más a decir que va a ser marzo y no creo. Yo apostaría por abril. Yo apostaría por abril, si tuviera que decir algo. Y es que el quid de la historia está también en cuándo se produce el nombramiento del tribunal, ¿no? Claro. Cuando se haga la convocatoria del tribunal y salga nombrado el tribunal, entonces el tribunal se empieza a reunir, pacta ese calendario que comenta Eloy y entonces ya puedes hacer una propuesta real, ¿no? Pues en teoría un guión de lo que puede ser la oposición, pero todo depende en este caso de función pública de cuándo nombre el tribunal. Y hay que tener en cuenta que primero iría el test, pero luego entre el test y la siguiente prueba teórica están las físicas, con lo cual, aunque llegues un poco justo al test, que yo recuerdo cuando entré, tuve yo mi test allá por el año 2003, yo llegué muy justo al test. Me salió medianamente bien, pero luego me dio tiempo a preparar el resto de pruebas bastante bien. O sea que hay que lucharlo y como ha dicho Miguel, si no tienes suerte en esta, es una inversión para la siguiente. ¿El curso pretende preparar para la convocatoria? Sí, pretende preparar para esta convocatoria que está vigente. ¿Las 4 horas de clase semanal se reparten entre varios profesores y sus respectivos temarios o se trata un único temario a la semana? No, vamos a ser un profesor a la semana y de media vamos a ver 2 temas por semana. Hay algunos temas que son mucho más amplios y que nos pueden llevar pues una clase entera, pero normalmente hay que tener en cuenta eso, dos temas por semana. Perfecto. ¿Cómo de factible veis estudiar las oposiciones de agente forestal de la Comunidad de Madrid y las de agente medioambiental del Estado simultáneamente? Aquí no sé qué te van a contestar ellos, pero nosotros desde IUNAFO no lo recomendamos. Porque los temarios no son exactamente iguales y te vas a ir a equivocar justo en... Pero bueno, a ver qué opinan ellos. A ver, no es mala idea tener una alternativa, pero yo también depende de las circunstancias, ¿no? Entonces, en el caso que hay ahora en Madrid, como son tantas plazas, yo apostaría, o sea, es como el concurso este que hay de la tele, que tienes que poner el millón repartido en varias cajas. Yo aquí lo veo bastante claro, apostaría casi todo, sí, por no decir todo, al de Madrid, sobre todo porque es una competición. Entonces, gana el que más sabe, no es aprobar, es el que más sabe. Yo ahora mismo creo que es un buen momento para apostar por Madrid.
Y luego, si las cosas no salen bien, en el Estado sí que son más recurrentes las oposiciones, quizá engancharse. Yo lo haría así personalmente, pero cada uno tiene que medirse y evaluarse. Hay gente que igual lleva bien y sabe distinguir mucho los temarios, pero te puedes llegar a hacer lío. Pero no es mala idea. Yo no lo veo mala idea, pero hay que atender al momento. Entonces, hoy por hoy creo que es una oportunidad estudiar y dedicarse a apostar más por Madrid. Claro, las de ministerio sí salen anualmente. Sí, Entonces, si ahora te dedicas a Madrid y luego en el test no te sale como esperabas, puedes reengancharte yo lo que con sí que ministerio. haría es ir con el temario que te has estudiado para Madrid a la del ministerio, porque nunca se sabe, puede sonar la flauta. Y es más, presentarte a esa oposición o a otras te va a dar una forma, un saber enfrentarte, ¿no? A los exámenes, a las oposiciones. Cuando llamen tu nombre y tengas que sentarte, si ya has ido varias veces a varios sitios, lo vas a tomar de manera mucho más natural. Entonces, bueno, aunque sea por eso, lo haría. Pero vamos, yo creo que es el momento de apostar más por una. Las condiciones económicas tampoco tienen nada que ver También, unas no, las con del otras. Estado pagan mucho menos. Sí, sí, sí. Creo, no estoy seguro, pero creo que son alrededor de 1.500 euros. Entonces, Eso pues hay es, una diferencia sustancial. efectivamente. Preguntan por aquí en varias preguntas cuál es vuestro día a día, en qué consiste una guardia y cuál es vuestro día a día de trabajo. Venga, que empiezan los jefes de unidad. Esto es buena pregunta, ¿eh? Porque una de las cosas grandes que tiene un agente forestal es lo que decía Víctor, que es muy cíclico, pero no solo es cíclico el invierno al verano, por supuesto, es radical. La primavera al otoño es radical, pero es que un día con otro también. Un día puedes tener en verano una guardia de investigación, te vas a investigar incendios, te toca recoger un animal herido, lo llevas al CRAS y al día siguiente estás de extinción y pues te vas a un incendio forestal o dos. Y luego en otoño estás haciendo transectos, estás controlando el uso recreativo del medio natural, estás haciendo en invierno un test de estabilidad de nieve en la comarca 1. O sea, es tan variado este trabajo y es una de las grandezas. La cantidad de funciones que tenemos y la variabilidad que tenemos en el trabajo, en el día a día y entre comarcas. Y luego están las emergencias, las grandes emergencias, es decir, cuando crees que no, que ya has visto todos los palos del trabajo, pues te cae una filomena o hay unas inundaciones o te toca una pandemia. Nosotros, los agentes forestales, dentro del Platercan, que es el plan de emergencias de la Comunidad de Madrid, estamos en 3 de los 4 grupos que hay de acción. Estamos en seguridad, en intervención y en apoyo logístico. Entonces, somos una herramienta versátil para la administración y cuando crees que has hecho todo, pues te juegas haciendo cosas completamente diferentes y ayudando a la sociedad. Entonces, es un trabajo muy heterogéneo y muy bonito. Y ya, bueno, nuestro trabajo en general, en este tipo de emergencias, solemos estar más en los puestos de mando, llevando un poco y transmitiendo toda la información que recaban los agentes forestales, ¿vale? De la escala operativa. O sea, en nuestro trabajo hemos pasado por el trabajo de agente forestal, pero nuestro trabajo generalmente está un poco de hacer de enlace con el resto de agencias, ¿de acuerdo? No lo he oído. No se ha oído Ay, perdón, ahora. que por qué en estos últimos años no ha habido convocatorias. Bueno, los No, últimos pues, años sí ha habido a ver, lo que convocatorias. pasa, a diferencia del Estado, que puede ser más, casi todos los años hay, aquí en Madrid se tarda mucho, o sea, son 3 años de media, lamentablemente. Y es algo que, bueno, pues que nosotros sufrimos también como cuerpo. Pero hay que saber que se están haciendo. O sea, yo soy de la convocatoria del 2016, que entré en 2019. Óscar es de la siguiente, que entraste, Óscar, en 2022, creo. Bueno, y ahora van a entrar, bueno, en 2026 se espera que entren ya las 92 plazas. Entonces, vemos que son 3 años de media. ¿Puede parecer mucho tiempo? Sí, pero está viendo. Lo importante es que haya una oferta pública de empleo.
Y tú, teniendo aprobada la oposición y estudiando, si te lo sacas en algún momento vas a formar parte del cuerpo. ¿Nos puede parecer mucho 3 años? Sí, es cierto, pero es una preparación exigente. Entonces, bueno, el que apueste por esto, que piense que se lo va a sacar, que en algún momento le llamarán, pero que lo que tiene que tener claro es que quiere tener esa plaza. Pueden tardar 2, 3 o 4 años, pero si al final estudia y pone empeño y lo va a conseguir y ya le llamarán. Lamentablemente nos gustaría a todos que los plazos fueran más cortos, no lo son, pero como veis, la convocatoria, el temario es contundente, son muchos ejercicios, luego son pruebas, tienes el psicotécnico, el reconocimiento médico, las físicas, el test, el caso práctico, luego tienes el curso de formación, ¿no? En el IFISE y luego un periodo de prácticas hasta la toma de posesión. Bueno, se demora. Entonces, esos 3 años, lamentablemente, son los que se necesitan para formar parte del cuerpo. Y Pero es- para que haya convocatorias tiene que haber ofertas públicos de empleo, Mm, OPEs o EP. Si os fijáis, en los últimos 6, 7 años ha habido plazas de sí. agentes forestales en todas las OPEs. Mm. Y si hay OPE, hay convocatoria. Ese es el dato importante, efectivamente, como dice Miguel. Lo que hay que mirar no es tanto la convocatoria, porque las convocatorias, aunque sean cada esos 3 años, al final lo que están haciendo es acumular las plazas que se van ofertando en esas OPEs, en esas ofertas públicas de empleo. Entonces, Perdona, hay alguien que tiene, perdona, Eloy, hay alguien que tiene el micrófono, por favor, ¿lo podéis desconectar? sí, yo creo que efectivamente, como dice Miguel, el dato al que hay que atender es al de la oferta pública de empleo y está siendo bastante, son cuantiosas y prácticamente todos los años está habiendo plazas para agentes forestales. Y hay que tener en cuenta que en relación con esta oposición que se ha convocado, el tema de desarrollo también lleva mucho tiempo de corregir al tribunal, ¿no? Y ese es un tema, al quitar esa prueba, posiblemente se pueda acelerar un poco el proceso, porque eso conlleva bastante, hay que leer cada examen, de que a lo mejor cada uno había hecho 6 o 7 hojas de un tema de desarrollo. En concreto, el anterior fue el de plagas, si no recuerdo, uno de los anteriores fue el de plagas, y eso lleva mucho tiempo corregirlo, puntuarlo y uno tras otro del tribunal y eso ya no está. Entonces, a lo mejor se agiliza más ahora. Lo normal es que fueran menos de 2 años. Eso no es normal. Año y medio, yo creo que es un tiempo razonable. Y luego tener en cuenta que a veces también es que es muy difícil prever. Hay casos o hay circunstancias que son ajenas al tribunal. Creo que por ejemplo, en este proceso selectivo que está todavía en vigor, funcionando, han tenido que repetir alguna prueba a algún opositor en concreto por problemas, ¿no? Que Función Pública ha determinado que había que repetir la prueba, entonces eso dilata el proceso, pero por causas ajenas incluso al tribunal, ¿no? Es algo que Función Pública decide y se ha tenido que hacer. Y Hasta que es tres veces. Hasta eso tres es, veces se repitió el tipo test. y eso es difícil de prever, ¿no? En cualquier oposición. Por aquí preguntan si el primer examen sería antes de verano y sí, ya hemos visto que en principio sería antes de verano. Tengo TDAH y es motivo de exclusión si se presentan alteraciones. Si presento un documento por especialistas que digan lo contrario, me podrían excluir. Esto es a criterio del tribunal. De tribunal y del El tribunal certificado médico. médico. Mm. Pero no podemos darle más información de dónde consultar, ¿no? Tendrá que buscar ese certificado para tenerlo en caso de superar el test y llegar al reconocimiento médico, tener ese documento y aún así seguiría estando a merced del tribunal. Claro, yo entiendo que tendría que ir con las bases de la convocatoria a un médico para que les pidiera el certificado y ver si eso podría cumplirlo o no, con carácter previo. Perfecto. Por no repetirme con mis compañeros, os quería consultar sobre el proceso de selección. ¿En qué consiste el curso selectivo posprueba? ¿En qué consiste? ¿Dónde se imparte? ¿Si se puede llevar a la eliminación de un candidato? El curso selectivo se llama selectivo, pero realmente es un curso de aprendizaje para ser agente forestal. La idea del curso selectivo no es expulsar a nadie por su falta de conocimiento. De hecho, pasan tantos opositores como plazas hay. Mm. Es decir, no pasan más opositores que plazas.
Con lo cual, yo os digo que no es selectivo en el sentido estricto de la palabra. Bien es cierto que puede ser expulsado. O sea, si tienes un comportamiento inadecuado, si robas, si tomas drogas, si faltas el respeto al profesor, ese tipo de cosas son motivos de exclusión y tenemos un jefe de formación que en ese sentido es bastante estricto, ¿no? Pero son por temas, ya os digo, de esta historia. No, el curso no está diseñado para suspender a nadie. El curso está diseñado para que aprendáis a trabajar como agente forestal. Hay que decir que al final del curso selectivo hay un examen del contenido del curso, pero es un examen mucho más sencillo que el que se puede tener en la posición. Es simplemente para que saber si has estado atento al curso y lo has seguido con dedicación y con atención, nada más que eso. Vamos, que muy mal tiene que darse para que, habiendo aprobado una oposición, que es la parte Muy difícil del mal. asunto, no apruebes en el examen del curso selectivo. Eso no va a pasar. Eh, ¿El OI es técnico en el cuerpo? Es que estuve viendo que para opositar como técnico se debe tener una carrera de ciencias. pero hoy No, te a hemos ver. pillado. ¿Qué haces A aquí? ver, esa persona, primero, la ley la han cambiado hace unos años y ya ahora lo que te piden es cualquier titulación. Y la ley anterior, aunque te pedía una titulación relacionada con materias ambientales, es cierto que en la convocatoria se decía que valdría cualquier titulación que pudiera desarrollar las funciones del cuerpo. Y la función, pues, de un licenciado en Derecho, pues vamos, yo lo veo el día a día que es súper útil, súper necesario. De hecho, tenemos una jefatura de servicio de actuaciones normativas. O sea, el derecho es el día a día. Somos policía judicial, de leyes hay que saber. Y bueno, el que tenga, porque he visto por ahí que había un par de personas que habían estudiado derecho, yo les animo, aunque no tengan esa formación previa más forestal, yo creo que lo pueden compensar. Es un temario con una carga jurídica muy fuerte. Ya tienen esa destreza de estudiarlo y bueno, pues se trata quizá de cambiar el chip. Es un sector que hay que estudiar. Es verdad que vas a tener la parte más de plantas y bichos, que igual ahí no van a controlar tanto, pero lo van a compensar con el resto del temario. Yo haría la apuesta. De hecho, la parte más árida ya van a tener la técnica de estudio, la parte más bonita la van a poder estudiar con el temario y va a ser un poco más fácil. Por aquí nos preguntan si al apuntarse al curso se tiene acceso a todo el temario. No, el temario va a estar en el campus, pero lo vais a tener oculto, se os irá abriendo a medida que ellos os lo vayan dando, ¿vale? Es a su criterio también, si quieren abrir algún tema para que podáis ir viéndolo antes de empezar, por ejemplo, las clases del 16, pero no vais a tener todo el temario desde el primer momento. A ver, el temario es en PDF. ¿Y cómo es de media de largo los temas? ¿Cuántas páginas tienen? Bueno, es muy variable, depende del tema. Vamos, intentamos no extendernos más de lo necesario, pero hay algunas leyes que son muy grandes. Entonces, bueno, pues hay normalmente menos de 100 hojas, pero es que varía mucho. Perfecto. Aquí hay una pregunta un poco, ¿qué tipo de ayuda recibiríamos por parte de vosotros durante el curso? No sé a qué se refiere. Académica, supongo. Bueno, Pues yo creo que aparte del temario, es el enfoque, o sea, tú cuando enseñas las cosas, enseñas el tema, pero también a cómo enfocar el examen, por dónde pueden venir las preguntas, qué es lo más principal, lo intentas siempre relacionar con el día a día del trabajo. Y vamos, yo creo que no tenemos, porque había otra pregunta por ahí, como tal, una sección de técnicas de estudio, pero nos valemos de nuestra experiencia como opositores previos y como funcionarios del cuerpo de agentes forestales como para saber por dónde van a venir los tiros. Y muchos de mis compañeros han sido también miembros en tribunales, en convocatorias anteriores. Eso es un plus que a la hora de explicar los temas se deja ver. O sea, no se trata solo de explicar el tema, sino que a la hora de explicar identificamos preguntas o damos un poco una guía por cómo tienen que estudiar, qué tienen que hacer. Vamos, yo creo que es parte principal, no solamente estudiar. El que se baje el temario y lo consiga, perfecto, se lo puede sacar, pero va a ser mucho más difícil que una persona que pueda
tener preguntarnos o tener ese feedback de primera mano cuando tengan las clases con nosotros. Yo por eso animo que cuando tenemos las clases, porque a mí me pasa en este último bloque que echaba en falta un poco más de interacción con el alumno, porque a mí me ayuda un poco a descansar también y romper el ritmo, y a esas personas les va a ayudar a entender mejor y a fijar los conceptos y a tener más claro, ¿no? Por dónde van, qué es lo que quiero explicar. Si el examen se adelantara a la previsión de los 6 meses, ¿se podría llegar a dar 2 clases por semana? Yo entiendo que no, que esto es un proceso cíclico, que ellos buscan este hueco para dedicároslo a vosotros. Ellos, como veis, están trabajando en el cuerpo de agentes forestales, ocupando cargos de responsabilidad. Entonces, dedican un tiempo para vosotros, para formaros. Quizás si una semana haya que llegar a esa determinación, ellos valorarán, pero son 6 meses de preparación y tenéis la gran ventaja de que ahora os vais a poder inscribir y practicar en el proceso en el que os estáis formando. Si hay que esperar a la siguiente convocatoria para sacarse la plaza, habrá que esperar, pero no podemos condensar el temario en 2 meses porque es inviable para vosotros y para ellos. No sé si ellos quieren añadir algo más. Llegado el caso, podríamos valorarlo, pero veo ese escenario poco probable por un lado y por otro lado la carga docente y la carga lectiva es potente, ¿eh? O sea, ya con una clase por semana como he dicho mis compañeros, es potente. 2 clases por semana sería una situación para vosotros, aparte para vosotros, pero sobre todo para vosotros, un escenario complicado, ¿eh? Entonces, aparte de un escenario poco probable. Sí, Pero llegado el caso, sí, lo podemos valorar. Lo hablamos y entre todos sí, de todas decidimos. maneras, sí, como dice Miguel, que yo creo que sobrecargaría mucho, porque de hecho lo hemos hablado un poco antes hablando entre nosotros para preparar esta edición de la Academia de INAFO, y hay veces que las 4 horas para dar 2 temas son muy densas ya. Imagínate 2 clases por semana de otros 2 temas, sería inviable para vosotros, sería sobrecargar sin que llegarais a ser productivos, yo creo, ¿eh? Pero con 2 clases por semana, o sea, con una clase por semana de 2 temas, yo creo que es un ritmo más que bueno, más que bueno. En el caso que la gente esté tranquila, si se diera el caso improbable de que el examen se pusiera antes, por supuesto que haríamos el esfuerzo para que tuvieran todo el temario. Pero vamos, consideramos que antes de marzo es casi imposible que lo saquen. ¿Se realizarán simulacros de examen durante el curso o al final? Las dos cosas. O sea, la idea es la siguiente. Nosotros durante las clases, la clase no se corrige se presenta un tipo test. En la plataforma hay un tipo test. Ese tipo test está pensado sobre todo para ver si se han adquirido los conocimientos que se han impartido. Es decir, yo lo haría con carácter posterior a la impartición del tema. Y eso pues está ahí cuando el alumno decide hacerlo, lo hace y está ahí siempre disponible. Y luego, una vez que acaba este grupo o este bloque, sí existe la posibilidad de hacer un específico para tipo test, ¿vale? O sea, si hay gente interesada, pues la idea es haceros y centrarnos exclusivamente en hacer tipo test. Pero no tiene sentido empezar a hacer tipo test si no se han adquirido antes los conocimientos. Eso no tiene sentido, ¿vale? Entonces, primero vamos a empezar la casa por los cimientos y luego ya nos preguntaremos de qué color ponemos las tejas del tejado, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el temario y el tipo test cuando tengamos ya el temario aprendido. Aún así, en todos los temas hay un tipo test de autoconocimiento para ver si hemos aprendido. ¿Existe algún límite de tipo físico? A esta persona ya le he contestado yo que consulte el anexo 2 de la convocatoria, que es donde vienen las causas físicas de exclusión. ¿Podéis decir el orden en el que dais los temas? Eso va a depender de cada profesor. Lo que sí que podemos hacer, y lo haremos, es una vez que ya comience el curso en la plataforma, pondremos el listado cada profesor de cuándo va a dar sus cursos. O sea que sí que esa información va a estar disponible en la plataforma una vez que empiece el curso. Lo que tenéis cuando accedéis al campus es una planificación mensual y ahí os va a decir
el día de la clase, la hora, quién nos da la clase ese día y el temario que va a dar, ¿vale? Sí, pero también podemos subir la programación del curso completo. Es decir, yo ya mis Perfecto. 8 o 10 temas, todos sabemos más o menos el orden en el que podemos dar, aunque luego haya un pequeño cambio por razones sobrevenidas, pero sí, eso sí que se puede poner en la plataforma. Perfecto. ¿El curso selectivo es remunerado? Y Sí, mucho. sí, sí. Sí, ¿no? Como Sí, funcionarios en prácticas, ¿no? Me parece que están nombrados como funcionarios en prácticas y cobran conforme a ello. No, no sé exactamente. sí, lo que pasa es que eso no ocurre en muchos cuerpos. Es decir, en otros cuerpos, en la curso selectivo se cobra el sueldo base. En agentes forestales, no. Se cobra el sueldo completo que tendrías si trabajases como agente forestal. Que vuelvo a repetir que son 2.300 netos. Que alguien ha vuelto a preguntar si son brutos. No, son netos. ¿Vale? Brutos es mucho más. ¿Dispone el campus de algún tipo de contacto con otros alumnos para montar grupos de estudio? Pues a través de los foros vais a poder contactar entre vosotros, porque en los foros no solo ves, no es una pregunta de tú a tú preguntas en un foro y todos los compañeros van a poder ver esa pregunta e interaccionar contigo, ¿vale? ¿Hay traslado de una comunidad autónoma a otra? A ver, no. Lo que sí que es verdad es que hay algunas comunidades autónomas o la Administración General del Estado que deja abiertas plazas a otras administraciones. Entonces, a mí me consta un compañero de la comarca 11 que él estuvo trabajando para la Administración General del Estado en Extremadura durante unos años. Yo sé que en Castilla y León hay plazas de agente medioambiental abiertas. Pero vamos, no es, no es tan, yo creo que no es que no sea fácil porque tú puedes optar, pero al final no deja de ser un concurso y el que va a conseguir esa plaza pues es por experiencia y por pertenecer previamente a un cuerpo similar. Entonces yo diría que sí que es posible, de hecho yo conozco casos que lo han hecho, pero no es algo ni tan habitual ni tan fácil. ¿Hay alguna unidad de rescate tanto de animales como de personas? Todo el cuerpo realiza rescate de animales y de hecho tenemos preparación, tenemos formación, es uno de los temas que además entra en esta posición. Y de personas estamos en el operativo, estamos en el Plattercam, Plan Territorial de la Comunidad de Madrid, y a través de él tenemos otras tareas de protección civil, entre ellas la búsqueda de personas desaparecidas, accidentadas. Además, en la Comunidad de Madrid, dentro de nuestros 8.000 kilómetros cuadrados, tenemos un alto número de accidentados y mucha oportunidad de estar por ahí buscando personas. Para poder cambiar de una comarca a otra, ¿cuál es el sistema? ¿Si es puntos? ¿Si es antigüedad? Bueno, esto ya lo hemos hablado. Es un concurso de méritos. Los méritos hay dos tipos de méritos, los preferentes y los no preferentes. Los no preferentes vienen establecidos básicamente es antigüedad y formación. Y luego los preferentes se van adaptando en función de la plaza que salga. Por ejemplo, si es una plaza en lo que ahora llamamos BEIF, Brigadas Especiales de Incendios Forestales, que hacen sobre todo investigación, aunque vamos a transformarlas en la UDAF, Unidades de Delitos del Cuerpo de Agentes Forestales, pues ahí se puede puntuar cursos específicos sobre temas judiciales o experiencia en determinadas materias, pero por regla general lo que se puntúa por un lado son experiencia y formación en general y luego los méritos preferentes ya se particularizan en cada una de las convocatorias, pero tienen que ver con formación, con cursos muy específicos o con experiencia laboral determinada. ¿Hay chat de consulta o ayuda por WhatsApp? No, vosotros soléis hacer, los alumnos soléis hacer un grupo de WhatsApp, pero con el equipo de preparadores o con INAFO no. Bueno, con INAFO podríais porque tenemos un WhatsApp a vuestra disposición, pero con el equipo de preparadores no. Con el ¿Cuál es foro. el horario? Perdón, Eloy. Tenemos el foro donde Eso se es. consultan las dudas y bueno, y ahí pues vamos respondiendo. ¿Cuál es el horario de las clases? Pues las clases son los martes por la tarde, ¿no? Ujú. De 4 5 a horas, 9. De 5 a 9. de 5 a 9. ¿Cuántos días de vacaciones? Ya lo ha comentado Miguel antes.
¿En el día a día se trabaja en binomio o se trabaja en solitario? Binomio, vamos, la tendencia es a binomio siempre, siempre. Hay pequeñas excepciones que a erradicar con el tiempo. Por ejemplo, cuando tenemos una guardia y por desgracia no podemos estar dos, si acuden otros servicios de emergencia, bomberos, en algunas ocasiones acudimos solos, pero la tendencia es siempre en pareja. Y de hecho, queremos duplicar o triplicar parejas, vamos. Perfecto. ¿Las clases van a ser solo en directo o se quedan grabadas? Las clases las vais a tener grabadas en el campus durante esos 6 meses que va a durar la vuelta completa al temario. Las vais a tener disponibles, no las borramos, así que esta pregunta tenéis flexibilidad a la hora de verlas. Las clases online, ¿qué horario tienen? Lo acabamos de decir. ¿En qué consisten las pruebas físicas? Bien, Las pruebas físicas, bueno, es una prueba de correr en pista de atletismo, son 2 kilómetros que hay que completarlos en menos de 9 minutos para los chicos y 10 para las chicas, si no recuerdo mal. Y luego está bueno, el press de banca, ¿no? El levantamiento de peso en press de banca, que hay que hacer una serie de repeticiones. Bueno, pues me parece recordar que eran 18 repeticiones en menos de un minuto. correcto, son Eso 18 es. repeticiones con 40 kilos los chicos, 20 kilos las chicas. Y aquí indicar que los chicos lo pasan peor en el press y las chicas en el correr, ¿vale? Por la experiencia que tenemos de los tribunales, ¿vale? Y en cualquier caso, que lo damos por hecho, pero es apto o no apto, o sea, no puntúa. Eso Son, es. son pruebas factibles, es decir, hay que prepararse físicamente, hay que entrenar, hay que estar bien físicamente, pero no son imposibles ni mucho menos. O sea, con un poco de mantenimiento físico se hacen más que de sobra. Vale. ¿Existen plazas para temas de trabajo en altura o otras especialidades o es de disposición interna? Ahora mismo solo tenemos dos brigadas especiales, que son aquellos agentes forestales que se dedican 100% a un tema específico, quitando las comarcas, que son las brigadas especiales de incendios forestales, las BEIF, que se dedican a incendios forestales todo el año, sobre todo a hacer investigación, pero la idea es transformarlas en la unidad de delitos, ¿vale? Entonces, en un futuro, espero que cercano, estarán las 17 comarcas, la unidad de delitos de agentes forestales, que trabajará pues, en toda la Comunidad de Madrid, y eso son plazas de destino. Luego, una vez que tú estás en la comarca, hay grupos operativos que no se dedican 100% a ello, sino cuando sale el trabajo, pero tú sigues en tu comarca de origen. Ahí a fecha de hoy tenemos el grupo de intervención en altura, el GIAM, del Cuerpo de Agentes Forestales, y la idea es crear algunos grupos más, o grupos operativos especiales, como un grupo de manejo de fauna que irá con armas, si va todo bien. También tenemos el grupo de abejas, que veremos qué tal se da, el grupo de montaña, que tenemos que crear un grupo de montaña para funciones del cuerpo en las comarcas 1, 2, 13 y 14, que es la zona de más alta montaña de la Comunidad de Madrid, y aquellos otros grupos que se terminen. Pero Drones. básicamente esto sería. Pero vuelvo a repetir, la diferencia entre grupo operativo y brigada es que el grupo operativo tú haces tu trabajo ordinario en la comarca, pero cuando hay una tarea que por su material, formación y especial causística, solo puede hacerlo algunos agentes forestales, no todos. Eso no forma parte de esos grupos operativos. Las brigadas de incendios forestales BEIF, un futuro UDAF, son como una comarca propia y se dedican todo el año a ello. Vale. ¿En qué fecha creéis que habrá que echar la solicitud? Pues tenéis desde el 14 de agosto hasta el 11 de septiembre, ¿vale? Para echar la solicitud para participar en el próximo proceso, así que no lo dejéis pasar. ¿Hay que presentar certificado médico al inscribirse a la convocatoria? En la inscripción a la convocatoria te pide No, el carnet de conducir, el el- pago de las tasas y la inscripción. El resto de documentación ya se aporta y creo que el certificado se aporta en la última prueba, ¿no? de las Claro, físicas. Antes de las la prueba Antes de físicas. las física. Antes de las físicas. físicas. El Vale. día de las físicas. Y el que Se va tenga, hay un sí, médico allí y se lo entregas. exacto. Ujú. Perfecto. Vuelven a preguntar por el orden de los temas que ya lo hemos hablado, técnicas de estudio, el horario de los martes que es de 5 a 9,
¿Existe la figura del tutor de estudio? No, tenéis mucha más suerte, tenéis 5 profesores que os van a ayudar en los foros de dudas y en las clases, y no tenéis la figura de tutor de estudio. ¿Cuánto dura el periodo de prácticas? Bueno, son 3-4 meses de curso selectivo, más luego había 2 meses de prácticas, ¿no? La fase de prácticas es muy sencillo, es el menor tiempo posible. Es decir, desde que acaba el curso lectivo y aparece esa orden, ¿vale? Ese listado con la orden en la que se quedan los opositores, se piden las plazas y es el trámite que hace función pública, ¿vale? Entonces, va a depender de la época del año, bueno, suele estar entre 1 y 2 meses como a lo sumo, ¿vale? Pero que sepáis que por nuestra parte debe ser, pues eso, el menor tiempo posible, que serán mínimo 3 semanas y máximo 6 o 7 semanas, en las que otras veces lo que se ha hecho se ha diseñado unas rutas por las comarcas para los agentes forestales en prácticas, hablen con los compañeros, vean las diferentes tareas que se hacen en cada una de las comarcas, aprendan, practiquen, pero el tiempo suele estar entre 1 o 2 meses. Vale. Teniendo titulación de técnico medio en conducción, de actividades físico-deportivas, ¿los conocimientos académicos se puede superar la oposición? Sí, ya nos han explicado que con motivación, compensando esa parte que nos falta de conocimiento previo en materias de medio ambiente, se puede conseguir. Diferencia entre Grupo Septiembre de 2025 y el Grupo Express. Grupo Septiembre de 2025 es el que vamos a abrir ahora, ¿vale? Esa preparación de 6 meses. Y Grupo Express es un grupo que pertenece a Ministerio, no forma parte de esta parte de la preparación de agente forestal de la Comunidad de Madrid. En el caso de haber aprobado, hay un periodo de formación, sí, que nos lo acabáis de explicar. Las clases online son siempre los martes o pueden variar, son siempre los martes, ¿vale? El temario lo podríamos tener aunque no se desarrollen las clases. No, el temario se va a ir abriendo a medida que se va dando, ¿vale? Se abre un poquito antes para que lo podáis revisar antes de las clases, pero no tenéis el temario a vuestra disposición. El horario de las clases. Disculpad que lo escuché a medias, porque me he incorporado más tarde. Si consigues sacar la plaza, han dicho que pueden pasar 2 años hasta que te incorpores. Sí, Claro, hasta que te incorpores, o sea, es desde que el se inicia el periodo. proceso, ¿no? Exacto. O sea, desde que echáis la convocatoria ahora hasta que tomáis posesión, pues pasarán, esperemos que no, pero pueden llegar a pasar, en mi caso pasaron 3 años. Pero claro, tienes todos los exámenes, luego en esta convocatoria vais a tener que hacer un periodo de formación, un periodo de funcionar en prácticas y ahí de alguna manera pues ya estás cobrando. Entonces, desde que echas la convocatoria hasta que tomas posesión, pueden pasar, pues eso, 3 años en mi caso, y en esta última convocatoria va a pasar incluso algo más. No es lo deseable, esperemos que no pase en la vuestra, en la que os apuntéis, pero es todo el proceso, no es desde que aprobáis hasta que os incorporáis, no, no, desde que pasáis todo, o sea, es un continuo. Aprobáis, os van llamando para el reconocimiento médico, el psicotécnico, luego el periodo de formación en el IFISE, luego las prácticas, o sea, que es continuo. ¿Cuánto tiempo pasa entre una prueba y otra? Bueno, pues eso es lo que establece el tribunal en ese calendario provisional. Eh, Es tiempo suficiente, como decía Adolfo, la suerte es que las físicas que están en el medio da tiempo a aquel que se presentó, igual no llevaba muy buen temario para el test, a remontar y hacer un caso práctico mejor. Los tiempos juegan a favor de, o sea, como se dilatan y pasa tanto tiempo, meses al menos, entre ejercicio y ejercicio, da tiempo a estudiar, a repasar. Eso juega en favor del que igual no lo lleva también el temario, pero si hay alguien que lleva ya estudiando esto pues 1 año o 2 y lo lleva bien, claro, la baza que él tendría que jugar es que fuera todo rapidísimo. Pero bueno, los que estáis empezando ahora, yo creo que vais bien, o sea, da tiempo de aquí a marzo, abril a llevar un buen temario. Tenéis que ser constantes y estudiar y saber que esto es una oposición y aquí la gente va a saco, pero yo creo que con estrategia se puede hacer.
y tenéis las físicas de por medio y luego para preparar el caso práctico, el que es constante, tiene motivación, lo puede hacer, ¿eh? Lo puede aprobar y como hay 96 plazas, casi te diría que el que aprueba está dentro. ¿Ha cambiado mucho el temario respecto a las dos últimas convocatorias? No, la verdad que no. Hemos mirado con respecto, por ejemplo, a la convocatoria anterior. Han fusionado algún tema, como decía antes Adolfo, frondosas y coníferas. Algún tema han metido la inspección técnico-ocular en otro de los temas así más del Código Penal y han metido otro del crash, pero no ha variado mucho. O sea, prácticamente es parecido. Incluso algunos temas lo que han hecho es condensarlos o quitar algunas partes. Han quitado, por ejemplo, el plan forestal que sigue todavía vigente, pero ya es antiguo y no ha salido el nuevo, entonces eso lo han quitado, pero es parecido. Es parecido, sí. La ley de responsabilidad medioambiental es una ley nueva que voy a dar yo el tema, que también es nueva, la verdad. Pero bueno, yo diría que es muy, muy parecido al otro. Hay algún tema nuevo, alguna refundición, han quitado algo, pero es muy parecido. Perfecto. Sobre la unidad canina, ¿a ella puede optar cualquiera? ¿Se abren plazas? ¿Hay algún requisito específico? La unidad canina se me ha olvidado comentar, las otras unidades que tenemos es tipo GIA. Entonces, ahí es igual que todos los grupos operativos. Lo que se necesita es tener una formación específica que se oferta desde el cuerpo, un procedimiento específico y un material específico, que en este caso es un perro. Si no tienes perro, no forma parte de la unidad canina, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, acabamos de hacer una convocatoria a los agentes forestales que quieran formar parte de la Vía Canina, porque tenemos un curso en octubre de 100 horas para dar la formación, para ser guía canino, para tener esos conocimientos de poder desarrollar el trabajo como unidad canina del Cuerpo de Agentes Forestales. Una vez dentro del cuerpo se abren convocatorias cuando se necesitan y es accesible a todos aquellos que estén interesados y que cumplan los requisitos. Aunque la decisión última pues tiene que tomarse por parte de la jefatura en base a las necesidades operativas del cuerpo. Yo pongo un ejemplo muy rápido. Si hay 5 agentes forestales en el Valle de Lozoya con perros y aparece un sexto, pero hay otro que está en la comarca sur, pues evidentemente elegiremos al que está en la comarca del sur porque el norte ya está suficientemente cubierto, ¿no? O sea, que al final hay que tener en cuenta diferentes variables. Pero vamos, si al final uno está interesado, oportunidades va a tener. ¿INAFO ayuda a realizar la inscripción en la oposición? Pues si tenéis alguna duda y necesitáis algo, os podemos ayudar. Está bastante claro en la página de la sede electrónica de la Comunidad de Madrid. Tienes que realizar primero el pago de la tasa y con esa documentación y el carnet de conducir mm, te inscribes al proceso, ¿vale? Pero si alguien necesita algo, lo podríamos hacer. ¿Qué horario tiene el curso selectivo? Pues Ah, como norma general es por la mañana de lunes a viernes de 8 a 3, salvo excepciones contadas, pues no sé. Por ejemplo, en mi caso hubo un curso de conducción 4x4 que algún día en concreto se hacía por la tarde para que fuera de noche. Bueno, pero como el 90 y pico por ciento de las clases se da de lunes a viernes de 8 a 3. Perfecto. ¿Lo de la inscripción hasta el 11 de septiembre es para inscribirse a este curso de INAFO? No. Hasta el 11 de septiembre es el plazo para inscribiros en el proceso de oposición, ¿vale? Para inscribiros en INAFO tendríais hasta el mismo 16 o incluso después, pero como expliqué al principio, tendríais que pagar, si no entráis en septiembre, tendríais que pagar el mes de septiembre porque vuestros compis han pagado por ese material que va a estar colgado en el campus y para abrirte el campus tienes que pagar por ese material. Pero lo de la inscripción hasta el 11 de septiembre es para el proceso de oposición. Una vez has pagado, te dan usuario y contraseña, efectivamente. Una vez que realizas el pago, INAFO te envía un correo electrónico con el usuario y la contraseña para que puedas acceder al campus. Esta sí me parece muy importante. ¿En qué se diferencia INAFO de otros centros? Bueno, eso ya lo hemos explicado al principio, pero lo volvemos a explicar. Lo que diferencia INAFO frente a otros centros es el profesorado, básicamente. Lo ha explicado María perfectamente. Lo que importa son las personas. Lo que aportamos los profesores que tenéis aquí, a diferencia de otras academias, es que por su trabajo tenemos una amplia experiencia en todo lo que trabaja el Cuerpo de Agentes Forestales en todas las comarcas,
tenemos mucha perspectiva, no solo una específica en la comarca, sino de todas las comarcas. Hemos formado parte de tribunales de oposición de agentes forestales, tanto como miembros del tribunal como asesores de los mismos, y por lo tanto conocemos lo que se pide en las oposiciones y hemos sido muchos otros opositores recientemente, y eso también pues, nos da esa empatía o ese saber qué está pasando el opositor a agentes forestal. Es un Claro. resumen muy breve, pues ya hemos hablado, pero básicamente eso es. Más luego el equilibrio que tenemos, dos técnicos forestales, dos biólogos y una persona especialista en derecho, que yo creo que aparte es un forestal más. Y yo creo que se hace un equipo muy, muy equilibrado. Y yo por añadir algo, creo que hemos empezado con muchas ganas. No sé, no, yo creo que estamos muy motivados y con muchas ganas y nos retroalimentamos entre nosotros. No sé, yo lo percibo así, como que hay buena onda en el grupo que somos y yo creo que eso al final se transmite a la hora de preparar los materiales y de la gente que va a participar en los cursos y vamos. Yo quiero que haya gente que cuando estudie esto sea gente forestal porque quiere, por vocación, y la idea es enseñarles a cómo llegar a ese objetivo, no solamente enseñar un temario. Y en esa forma de pensar estamos el resto y vamos con mucha motivación porque nos apetece que haya gente motivada en el cuerpo. Así es, esa motivación traspasa la pantalla. Una vez que acabe el curso, ¿continúan otros 6 meses o se finaliza? Pues una vez que acabe el curso, os podréis inscribir en un grupo avanzado donde os seguirán resolviendo dudas y actualizando el temario. También, como comentó Miguel antes, habrá un curso de test. Habrá que preparar el ejercicio 3 también, que es muy importante, el visu y el caso práctico. Entonces vais a poder seguir formándoos. Se tiene acceso a todo el temario y hemos dicho que no. Tengo 48 años. ¿Habría algún problema en la entrevista con esto? Absolutamente ninguno. De Ah, hecho, nos pasa mucho. Nosotros nos diferenciamos con otros cuerpos, sobre todo porque tenemos un perfil muy formado, ¿no? Con mucho conocimiento. Entonces, sí que trabajamos en emergencias, pero vamos a ver, lo que más importa es la cabeza, ¿no? Entonces, no se ponen límites por la edad. Ni los no. ponemos nosotros, ni creo que los ponga el tribunal en ningún momento, sino que lo que queremos es gente motivada y preparada. De Y en la hecho, entrevista, ya ha pasado la entrevista compañeros que tenían más edad que esa cuando ha llegado la hora de hacer la entrevista. O sea que para nada es un problema, ni mucho menos. y en la entrevista lo que se busca sobre todo es un poco el tema de adaptabilidad, trabajo en equipo, flexibilidad, ¿no? Ver también un poco el tema de la estructura jerárquica, ¿no? También de cómo encajar en una estructura jerárquica como es el cuerpo. Entonces, lo de la edad no tiene ninguna importancia. A ver, que estoy contestándoles por aquí porque me piden el enlace a la sede electrónica. Ya la he pegado en el chat, ¿vale? Vamos a ir terminando. Para hacerme una idea, si hay 96 plazas, ¿cuántos opositores avanzan en el proceso tras el test? Una aproximación, claro, que esto será variable. Yo en mi experiencia depende del tribunal. El tribunal es el que elige esto, pero a veces meten como 2 plazas y media, ¿no? Corregirme, Justo, por ahí. dos Eh, plazas y media por, o sea, si son 96, pues 250, algo parecido. Dos son Pero pocas, Vale, decide el tribunal, ¿eh? sí, dos son pocas, un poquito más. Mm. vale. Sobre el temario, ¿cuál es el motivo por el que no se tiene acceso completo desde el principio? Pues porque el temario se va actualizando y os lo van a ir colgando y ampliando a medida que lo vais necesitando, ¿vale? No, no es un libro que os vayan a colgar, sino que es un material propio que ellos generan y que van actualizando y que os van colgando en el campus a medida que lo van dando, ¿vale? Bueno, pues esta ha sido la última pregunta. Os voy a dar las gracias al equipo de preparadores por todo el ratillo que llevamos por aquí, a toda la gente que os habéis conectado. Nos preguntan, el enlace para tramitar te pide un certificado. Efectivamente, necesitáis un certificado electrónico para utilizar la sede electrónica y sin ese certificado no te puedes inscribir al proceso. Como estamos a día 2, hasta el día 11 tienes tiempo
para ver ese certificado y tramitarlo. El Me piden por certificado aquí, que puede ser el DNI electrónico si tenéis lector de DNI electrónico. Y si no, en muchas administraciones se consigue el certificado, pero el certificado digital electrónico hoy en día es fundamental para todo, para esto para y todo. para cualquier cosa. O sea que sácalo ya. Clave Pues, móvil puede llegar a servir en el caso. Eso depende del procedimiento que se activó, pero clave también puede servir. vale, ya lo he colgado también el código de descuento. Pues dicho esto, muchísimas gracias a todos por participar. Cualquier cosa en las formas de contacto que tenemos en Inafo, centralita, correo electrónico de contacto @inafo o el WhatsApp, os voy a atender yo, voy a solucionar si os queda alguna duda más y ya está, agradeceros haber participado, os animo a que os apuntéis, es una buena oportunidad, tal como os han explicado ellos, y por aquí os esperamos. Muchas gracias.